Sí, será una cuestión del pasado, ya está superada esta brecha salarial, es lo que vamos a seguir analizando y profundizando de la mano de la economista Nadia Flores, que ya está aquí en piso acompañándonos en este día más que especial. Muchísimas gracias, Nadia, por compartir estos minutos con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, muy buenas tardes. ¿Es algo del pasado? Bueno, yo creo que ahí hay una cuestión de la percepción, ¿no? De lo que nos hicieron creer. Hay un concepto que nos gusta utilizar, que es la división sexual del trabajo, donde se ha construido históricamente, donde se ha hecho una división de las distintas tareas, donde las tareas reproductivas serían destinadas a las mujeres y las tareas productivas a los varones. Hombres. Esto es histórico. Esto es histórico. Entonces hay una cuestión, y que me parece que ahí es puntual, el hecho de no considerar aquellas tareas domésticas como aquellas tareas domésticas y tareas de cuidado como trabajo, ¿no? Porque nosotros tenemos que pensar que todas aquellas horas que destinan las mujeres, porque con esta división sexual del trabajo se ha asociado a las mujeres que tienen que hacer aquellas tareas reproductivas, todas estas horas que las mujeres destinan a hacer ese tipo de tareas, no pueden ocuparse en desarrollarse profesionalmente, en estudiar, en ascender en sus posiciones de trabajo, en los empleos que tengan, si es que tienen. Y si no, también muchas veces pasa que al destinar más cantidad de horas a ese trabajo, no podemos desarrollarnos profesionalmente, cobramos menos, y a la hora de tomar una decisión de quién tiene que dejar un trabajo en una familia, en el hogar, como es menor el salario de las mujeres, se termina optando por dejar ese empleo, entonces las mujeres son destinadas a quedarse en el hogar. Ahora, 2022, ¿cómo se sigue invisibilizando estas tareas de cuidado? Claro, por ¿Cómo supuesto. uno no toma conciencia de lo importante que es, de la cantidad de horas diarias que uno dedica a eso y que está perdiendo precisamente lo otro? Y que además esto promedio también aumentó en contexto de pandemia. Tal cual, totalmente. El hecho de no tener en cuenta que esa tarea de cuidado, ya sea no solamente de las madres a sus niños, sino que se enferma un sobrino, va la tía, se enferma el abuelo, va siempre alguna mujer, digamos, de la familia. Sí. En ese sentido, saber que si no estaría una persona realizando esa tarea gratuitamente, porque es un trabajo que se realiza gratuitamente, se debería remunerar a otra persona para que realice ese trabajo doméstico, esas tareas del cuidado. ¿Cuántas horas promedio en la República Argentina dedican las mujeres a las tareas de cuidado, a las tareas de su casa y a todo lo que venís En vos promedio, a nivel nacional hay una de 6 horas, ¿sí? Y los varones dedican mucho 4 horas, creo, 3 horas menos. Es prácticamente una jornada laboral. Sí. Otra jornada laboral aparte de la Pero que otro ya tienen. dato interesante, que es en la encuesta de trabajo doméstico no remunerado y tareas domésticas que se hizo en 2013, cuando vos vas a ver los datos a nivel provincial, las horas aún son mayores. En 2013, de esa encuesta, se deduce que las mujeres, por ejemplo, en nuestra provincia, la provincia de Entre Ríos, dedican 6,4 horas. O sea, un montón. Y los varones aproximadamente 7 horas, es decir, 4 horas menos. Entonces, también no tenés en cuenta este dato, que por ahí en el interior, al interior del país, digamos, y en provincias como la nuestra, estamos muy superior, digamos, por encima del promedio. Entonces, y además que hay que tener en cuenta estas situaciones particulares en donde por lo general habrá muchas de las mujeres en que esas horas se hacen mucho más extensas también y son muchas más horas las que le tienen que dedicar más allá del promedio que vos estabas mencionando. Quería hablar también de no sé si ya decirle imposibilidad, porque no es una imposibilidad, pero sí sigue siendo una dificultad para el acceso a la mayoría de las mujeres para poder ocupar cargos de decisiones, cargos de poder, ya sea en el ámbito público como en el ámbito privado. Digo, cuando hablamos de derechos que ya están consagrados, que ya son derechos formales, que están no solamente en los tratados, sino también en las diferentes leyes. Ahora, cuando hablamos de igualdad real, todavía nos queda un camino interminable por recorrer, ¿no? Es que está muy atado este tema que veníamos hablando. O sea, el hecho de seguir dedicándole nosotras a las tareas del cuidado hace que no podamos ir ascendiendo nuestros puestos de trabajo, hace que también no podamos ser seleccionadas para ocupar ciertos cargos. Sí, hay una cuestión de desigualdad ya desde donde partimos. Por eso me parece súper importante que
que si bien, bueno, tenemos leyes, pero hay que seguir luchando por más leyes, hay que seguir defendiendo las políticas públicas con perspectiva de género, reclamando que se ejecuten políticas públicas con perspectiva de género. Por ejemplo, tomemos ahora el caso de que en buena hora se anunció que se va a presentar el proyecto, ¿no?, de un sistema integral de cuidados para que no solamente sean las mujeres las que ocupen ese tipo de trabajos, de tareas de cuidado, que es por esto de la división sexual del trabajo, donde hoy mayormente las mujeres se insertan en estos sectores que están ligados, ¿no?, a realizar tareas de cuidado, trabajo doméstico, y también cuando nos insertamos en distintos sectores, nos insertamos en aquellos sectores relacionados como es salud, como es educación, que son relacionados a las tareas de cuidado. Que sin embargo, si vamos a ver quiénes ocupan los cargos de mayor jerarquía, si bien la mayoría son mujeres, pero los que ocupan cargos de jerarquía no son mujeres. Y ahí volvemos otra vez a lo mismo de las tareas, de dedicar tantas horas a las tareas de cuidado hace que nosotros no podamos desarrollarnos. Entonces yo con esta propuesta, este proyecto que se va a presentar, es por un lado... ¿En el ámbito de la legislatura? ¿En el ámbito del Congreso? En el Congreso fue anunciado por el presidente el otro día. Un sistema integral de cuidados, donde lo que va a permitir es profesionalizar, digamos, aquellas tareas y que no solamente las mujeres se dediquen a eso, sino incentivar a que se dé de todos los tipos de géneros. Y por otro lado, la extensión de la licencia por paternidad. Eso es totalmente necesario. Qué importante eso. Totalmente necesario para equiparar. Para equiparar y para esto que estamos hablando. Ya no partimos de que las empresas o los distintos organismos o lugares donde vos vas a pedir un trabajo, te vas a postular para un trabajo, son malos porque evalúan, pero hay una realidad de que ellos evalúan según las leyes que tenemos. Claro. Entonces, la ley vigente es desigual. La ley vigente es desigual, entonces no van a estar especulando donde si yo quiero ser madre o no quiero ser madre, si ya tengo hijos, entonces pretendo ser madre o no pretendo ser madre, y todas esas especulaciones se van a acabar porque a su vez se supone que va a ser obligatoria, que eso también es importante, que se obligue al varón a paternar en esos días y que no solamente, o sea, que se le dé la opción de si quiero o no quiero. Y la República Argentina viene con un atraso muy importante en esta materia. Digo, exacto, a nivel regional, con toda Latinoamérica e incluso otros países tienen una legislación mejor en este sentido. La Argentina, la verdad, que está muy retrasada en esta materia. Una reflexión final con la cual mujeres deberíamos quedarnos en relación a todo lo que venimos charlando y analizando en este 8M. Bueno, un poco con esto que venía diciendo, hay que defender, por ahí no renegar, sino que defender todas las mujeres debemos defender y reclamar que se apliquen políticas con perspectiva de género. Las políticas no son neutrales, ¿sí? La pandemia, como vos hablabas, también tanto las políticas, así como los distintos hechos económicos, no son neutrales porque ya partimos de una desigualdad. A ver, la pandemia no fue que dijo voy a afectar más a las mujeres que a los varones, no, sino que hay una realidad. Profundiza, entonces, las crisis y los distintos hechos económicos profundizan, digamos, las desigualdades y afectan más a aquellos sectores que vienen, que son más vulnerables. Entonces, en ese sentido es que tenemos que reclamar las políticas con perspectiva de género, que son sumamente importantes, digamos, para avanzar en materia de desigualdad de género. Entonces, en ese sentido era que, bueno, resaltar esto de que la pandemia no es que, por ejemplo, un dato, el desempleo durante la pandemia, en el último trimestre de 2020, para las mujeres jóvenes, sí, que son entre, bueno, el INDEC, el rango etario que marca es de 19 a 29 años, de 14, perdón, a 29 años, era del 26%, o sea, muchísimo. Por suerte ya bajó a aproximadamente el 16%, pero fíjense que aún más las mujeres jóvenes sufren más estas desigualdades, ¿sí? Porque cambia la diferencia en el rango etario de mayor edad, es del 9%, como vos decías, y durante la pandemia, o al principio de la pandemia, era del 13%. Nadia Flores, economista con perspectiva de género, muchísimas gracias por tu compañía y por el análisis de los temas tan relevantes en esta jornada tan especial también. Gracias por estar. Dale, gracias a vos. Nosotros continuamos con más novedades. Hoy a la mañana